Así que bueno, el tema de hoy domingo, hoy que estamos aquí en ese domingo, el tema de hoy es construyendo en orden y entendimiento. Construyendo en orden y entendimiento, para que usted lo apunte ahí. Yo siempre les recomiendo que estén apuntando los temas, porque, bueno, pues ya usted lo puede compartir. Les informamos que también, bueno, estamos en la página de YouTube, ahí le puede dar usted suscribirse y activar la campanita para que le lleguen todas las predicaciones. Nuestra hermana Esdein está subiendo cada predicación de domingo, ahí está completa la predicación, y y ahí la puede buscar y también la puede compartir a alguien, ¿verdad? Que diga, ay, es que este tema del domingo me gustaría que alguien lo escuchara. Usted le puede compartir la predicación del domingo a través ahí de la página de YouTube. Así que bueno, les agradezco que se puedan suscribir. Y bueno, pues vamos ahí al libro de Nehemías, ese libro que vamos a estar estudiando nosotros en este mes, el libro de Nehemías. Y acompáñeme, el domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 1, estuvimos estudiando el capítulo 2, estuvimos también leyendo el capítulo 3 y parte del 4, ¿verdad? No leímos todo el 4, solamente en el 4 dice el título Precauciones contra los enemigos, ¿verdad? Si usted ve el título, dice precauciones contra los enemigos, y les recordábamos y les decíamos que Sanbalat, aquí este personaje, significa el enemigo. Entonces es el enemigo que estaba en contra del pueblo, ¿verdad? En contra de Nehemías, que se había levantado como constructor o como aquel que quería reparar esta ciudad, estos muros que estaban todos destruidos. Y vemos cómo es que, a pesar de que él tenía un oficio de copero del rey Artajerjes, Dios le dio una visión. Entonces les preguntaba, ¿cuántos de aquí Dios les ha dado una visión? ¿Verdad? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha dado la visión de restaurarnos, ¿verdad? La visión de restaurar nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud. Y bueno, pues yo creo que Dios sigue hablando y sigue mostrando visiones a cada uno de nosotros en lo personal. Pero hoy te sigue dando instrucciones y nos queremos regresar un poco al capítulo 3, porque hay un tema el cual es importante saber que por algo Dios escribe cada cosa. ¿Cuántos dicen amén? No solamente lo escribió porque sí, tiene todo un significado. Y las puertas de estos muros, ¿verdad? Porque dice que reparaban los portillos y las puertas. Entonces, cada una de las puertas tiene un significado. Ahora, usted me puede decir, pero es que son 10 o son 12, ¿verdad? Porque ¿cuántos han leído esto? Que si son 10 puertas o que si son 12. Se habla que en Jerusalén, ¿verdad? En estos muros pues había 10 puertas, pero de las 12 habla de la Jerusalén espiritual. ¿Alguien dice amén? Entonces cada uno de los significados o de los nombres de las puertas, Dios ahí nos quiere hablar en lo personal. ¿Alguien dice amén? Entonces hoy queremos estar tocando ese tema también, porque es importante ver el porqué de cada nombre o qué es lo que Dios nos quiere hablar o revelar. Ahora, a lo mejor yo le puedo decir algo de lo que Dios está hablando, pero si usted sigue escudriñando y sigue en su casa estudiando este tema, usted se va a dar cuenta que Dios le va a seguir revelando. ¿Sí sabe eso? Que si usted se va con el tema y se pone a estudiar en su casa y se pone a meditar, Dios le va a seguir revelando, y cosas que a lo mejor a nosotros no nos reveló, a usted se lo va a revelar. Amén, porque así es Dios. Dios nos revela sus secretos. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a iniciar con el versículo 1, toda esa predicación. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 3, y dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, ¿quiénes? Los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananeel. Amén. Con esto vamos a iniciar. Si usted se fija aquí en el capítulo 3, dice el reparto del trabajo de reedificación.
¿Cuántos saben que es bueno delegar? ¿Sí? Porque cuando uno hace todo solo, se sobrecarga, se satura, se harta, se fastidia, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? Tenemos que delegar responsabilidades, tenemos que, mira tú esto, mira tú vas a hacer lo otro, mira tú tal cosa, porque además que Dios da esos dones. Y sabemos qué persona es muy buena para esto, esta persona es excelente para este trabajo, esta persona está capacitada para este trabajo. Y así se te aligera la carga como líder y también que tú puedes descansar y relajarte en que no todo es tu responsabilidad. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos saben que la iglesia es un equipo? Somos un equipo, cada uno tiene una labor, cada uno tiene una responsabilidad y es bien bonito poder trabajar en equipo porque también nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas y que Dios nos ve por igual y que cada uno de nosotros le podemos servir en un área. Amén. Ninguno es mayor que el otro. El título no nos hace más. Amén. Sino es el corazón de servicio. Aleluya. Y vemos aquí que el título lo dice, reparto del trabajo. Dios quiere que aprendas a delegar, que aprendas a repartir trabajos. Mira, a ti te corresponde esto, a ti te corresponde esto. Y esto lo quiero hablar para que también aquí como hogares, ¿verdad? En las casas, como papás, somos responsables de delegarles a nuestros hijos actividades. ¿Alguien dice amén? No todo ofrecerles, no todo darles y sin tener ellos una responsabilidad. Sí tienen beneficios, pero también tienen responsabilidades. ¿Alguien dice amén? Porque usted desde ahí está forjando grandes líderes, personas que están capacitadas para poder llevar una responsabilidad y que esto es un trabajo en equipo, porque si no el día de mañana no van a saber hacer nada. ¿Alguien dice amén? Entonces, qué bonito es que Dios nos enseña de esta manera y eso lo vemos en el libro de Nehemías. Aquí en el capítulo 3 habla de la primera puerta. ¿Cómo se llama la primera puerta? Lo leímos ahorita. La puerta de las ovejas. ¿Sí? Si quiere apuntarlo, porque es importante. ¿Por qué la puerta de las ovejas? ¿Cuántas ovejas hay aquí? Todos somos ovejas, ¿verdad? Porque el buen pastor es Jesucristo. Él es nuestro buen pastor. Pero ¿sabe algo? Aún Jesucristo también se describe. Vamos ahí a Isaías 53, por favor, hermanos. Isaías 53. Acompáñenme, por favor. Me dice amén cuando ya esté ahí. Vamos a leerlo todos juntos y dice, angustiado él y afligido, ¿qué dice? No abrió su boca, como cordero fue llevado, ¿a dónde? Al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué dice? Enmudeció y no abrió su boca. Esta primera puerta la vemos como si fuera la puerta del sacrificio. ¿Ok? Usted puede poner ahí, la puerta de las ovejas es sacrificio, entre paréntesis o entre comillas. ¿Por qué? Porque tuvo que haber un sacrificio, usted lo sabe, para tener gracia alguien tuvo que sacrificarse, para tener perdón, para obtener el perdón y ser redimidos, alguien tuvo que ser sacrificado. ¿Alguien dice amén? Acuérdense que en el Antiguo Testamento decía que los que eran los responsables de la familia llevaban su ofrenda, llevaban su sacrificio, su holocausto, y ese cordero, esa paloma, lo que llevaran a sacrificar, eso redimía, la sangre redimía el pecado de esa familia, ¿sí o no? Tenía que haber un sacrificio para que el pecado de ellos, de esa familia, fuera redimido y Jehová los perdonara. Hoy en día nosotros sabemos que no hay más sacrificio porque el último sacrificio fue Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso se le dice el Cordero de Dios. ¿Alguien dice amén? Él fue llevado, dice en Isaías 53, que es un capítulo profético, ¿sí? De lo que iba a suceder con ese Salvador que estaba anunciado que iba a venir. Y dice que fue llevado como oveja, ¿a dónde? Al matadero, o sea, a la cruz.
Y vemos que la primera puerta entonces, vamos a regresarnos ahí a Nehemías capítulo 3 y leemos: entonces se levantó el sumo sacerdote, ¿quién? Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes. Dice aquí, y edificaron la puerta de las ovejas. Esa es la primera puerta. Para iniciar todo esto, para saber que hay una redención en el mundo, para saber que hay un plan de Dios para nosotros, vemos que hubo un sacrificio. Alguien tuvo que sacrificarse, tuvo que haber una redención por medio de sangre, ¿verdad? Hubo un sacrificio. Entonces vemos aquí que por esta puerta entraban ¿quiénes? Las ovejas. ¿A cuántos de nosotros se nos ha hecho un sacrificio seguir a Cristo? La verdad, levante su mano. ¿Por qué? Por primera, porque tenemos que sujetar nuestra carne. Y sí nos ha sido sacrificio. No podemos decir, no, yo no batallo en nada. No, a mí, mira, pan comido. No, todos aquí hemos estado batallando en sujetar, ¿qué? Primeramente, el carácter. ¿Cuántos batallamos con el carácter? ¿Sí? La carne, o sea, nos enojamos, nos alteramos rápidamente, nos entristecemos, nos enojamos, nos alteramos, gritamos, lloramos, ¿verdad? Pensamos mal y estamos batallando, y entonces sí hay un sacrificio. Hemos estado crucificando nuestra carne casi diariamente, ¿sí o no? Porque ya sabemos usted y yo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí o no? Ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, y día con día usted y yo estamos haciendo de verdad un sacrificio. A veces uno dice, me mordí la lengua porque quería decirle de cosas. O me detuve de hacer esto porque yo sé que esto no está bien, y te sacrificaste, dijiste no. Todos aquí hasta el día de hoy vamos a seguir así porque aún tenemos un cuerpo corruptible, aún todavía batallamos con muchas áreas en nuestra carne. Aún batallamos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con las decisiones y con todo lo que traemos aquí en nuestra mente. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, porque del pensamiento nace el pecado. Y entonces es ahí donde tú y yo estamos de verdad haciendo un sacrificio. No debería de ser así, pero sí es así. Porque no podemos decir que, cómo disfrutamos estar resistiendo. No, de verdad que resistirse nos es complicado. Porque el pecado nos sabía bien. El pecado nos gustaba, lo disfrutábamos. Pero ahora, gracias al Espíritu Santo, cuando caemos en pecado, porque ya no lo practicamos, pero cuando caemos en pecado, ¿qué pasa? Como que de repente sí te gustó, pero al final dices, me siento bien mal. No debí de hacer eso. Te empieza a redarguir el Espíritu Santo. Dice aquí, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Vamos aquí a detenernos. Leímos ahorita Isaías 53. Le decía que Isaías 53 es uno de los capítulos o uno de los pasajes que es profético, donde habla del Mesías. ¿Sí lo sabe? De Jesucristo, de lo que iba a pasar. ¿En dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento, Isaías? ¿Dónde? En el Antiguo. ¿Y a partir de dónde se habla ya de Jesucristo abiertamente? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En el Evangelio. Los primeros libros, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empezando luego el Nuevo Testamento, ahí vemos la gracia, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Vida, muerte y resurrección. Pero vemos que nosotros hasta el día de hoy vamos a tener que estar sacrificando nuestra carne. Por eso hay un canto que dice, soy la ofrenda. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí lo ha escuchado ese? ¿No lo ha escuchado? Escúchelo. Yo soy la ofrenda. La ofrenda, lo que llevaban al sacrificio.
¿Sí? ¿Cuántos de aquí somos la ofrenda? Nosotros estamos cada día ofreciéndonos nosotros. Dice que nuestros cuerpos tienen que ser, que nuestra carne tiene que ser sometida. Santiago 4:7 es el versículo de este año que el Señor nos dio esta palabra. ¿Cómo dice? Someteos pues a Dios. Desde ahí. ¿Y cuántos de nosotros nos sometemos diariamente? ¿Sabe algo? A veces cambiamos el someteos pues al diablo. Haz de cuenta que hacemos eso. ¿Y resistimos a quién? A Dios. Porque muchas veces Dios ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Dios nos dio instrucciones, pero no queremos. Estamos resistiendo a Él. No quiero, Dios. No, así no. No me gusta de esta manera. Yo quería de la otra manera, pero tú me lo estás haciendo así. Entonces tú ya estás resistiendo ¿a quién? ¿Al diablo o a Dios? A Dios. Y te estás sometiendo al diablo. Entonces, ¿cómo quieres que el diablo huya de ti si tú te estás sometiendo al diablo y no a Dios? Cada día estamos viviendo un sacrificio, hermanos, y Dios nos habla que para poder construir, para poder edificar, tiene que haber una sujeción al buen pastor. ¿Alguien dice amén? Tiene que haber sujeción al buen pastor. Él nos dice claramente cómo nosotros podemos estar librando, ¿verdad? Cada día las tentaciones. ¿Cómo oraba él? Y no nos dejes. ¿Y no nos dejes qué? Caer en tentación. Y líbranos del mal. ¿Se da cuenta la oración? No nos dejes. Y a pesar de que Él es Dios y que Él no caía ni pecó, ¿cómo se involucra? Porque se pone en nuestro lugar. Y no nos dejes, porque es nuestro hermano, ¿se da cuenta? Es nuestro abogado, Él sabe las debilidades tuyas y mías y conoce lo que tú y yo estamos viviendo. Y por eso aquí habla de esta puerta, la puerta del sacrificio, la puerta de las ovejas. Vamos a leer en el versículo 3, ¿nos quedamos ahí? No. En el 3, ¿verdad? Dice, los hijos de Sená, versículo 3, edificaron, ¿cuál sigue? La puerta del pescado. Apúntele ahí, ahora sigue la puerta del pescado. A esta puerta le llaman la puerta de las almas o la puerta del evangelismo. ¿Alguien dice amén? Y vamos ahí por favor a San Mateo capítulo 4 del 18 al 20, Caleb, por favor. Mateo capítulo 4 del 18 al 20 y lo vamos a leer. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado ¿quién? Pedro, y Andrés su hermano, que echaban ¿qué, hermanos? La red en el mar. Porque eran ¿qué? Pescadores. Después dice, y les dijo, venid en pos de mí. ¿Quién les está hablando? Jesús. Venid en pos de mí y los haré ¿qué? Pescadores de ¿qué, hermanos? ¿De pescados? ¿De peces? Perdón. De hombres. Los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, esto me gusta, dejando al instante. ¿Le pensaron o no le pensaron? Al instante, dice. Ellos al instante, dejando las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Y cuántos de nosotros así fue? Cuando Jesús llegó a nuestra vida, nos habló, tuvimos ese encuentro real, dijimos, no más. Ya no quiero nada más de lo que he estado viviendo, yo quiero seguir a Cristo. ¿Cuántos de aquí son seguidores de Cristo? ¿Sí? Aquí en la puerta del pescado nos habla que nosotros tenemos una encomienda. La puerta del pescado es lo que nos está hablando, que algo que Jesús hizo y nos enseñó. Él les dijo, vengan en pos de mí. Ahora, una de las cosas que me gusta también y que escuché en una ocasión,
que Jesús nunca le habló a alguien que estaba inactivo. Jesús le habló a alguien que siempre estaba trabajando. Le habló a puras personas que estaban trabajando independientemente del oficio. Pero eran personas activas y les dijo, vengan. ¿Por qué? Porque vio que había potencial. Jesús vio tu potencial. ¿Alguien dice amén? Jesús vio tu potencial. ¿Sí lo crees? ¿No lo creen? ¿Están dormidos todavía, hermanos? Yo no sé, pero yo sí creo que Jesús haya visto mi potencial. ¿Sí lo crees? También vio tu potencial y te va a usar. Tan así que confió su espíritu en ti, y eso es maravilloso. Porque el Espíritu Santo ahora mora en ti y Él es el que te está guiando para ser usado para la gloria de Dios. Pero le dijo a estos hombres que eran unos simples pescadores de peces. Les habló y les dijo, vengan en pos de mí, ya no van a ser pescadores de peces, ahora van a ser ¿qué? Pescadores de hombres, de almas. Entonces, ¿cuál es nuestra labor hoy en día, hermanos? ¿Qué nos enseña esta puerta? Que nosotros tenemos una encomienda, ¿sí o no? ¿Y sabe qué? Este ministerio lo tenía Jesús, 2 Corintios 5, el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio solamente lo tenía Jesucristo, pero después no lo delegó, no lo transfirió a nosotros. ¿Sí lo sabe? Ese ministerio no se cerró. Ese ministerio sigue vigente, tanto así que el libro de los Hechos también. Porque los hechos siguen a través de ti y de mí, los hechos de Cristo, porque Cristo es el que se glorifica a través de ti y de mí. No eres tú, no soy yo. Es Él que sigue vivo, es Él que está vivo y es Él que te está usando a ti y a mí para que su nombre siga siendo proclamado entre las naciones. Amén. Y más almas sean salvas y lleguen a los pies de Cristo y no se pierdan. Entonces vemos aquí que hay un trabajo que nos está delegando. Lo vimos, el título de Nehemías, que estaba delegando actividades. ¿Sí o no? Usted y yo fuimos alcanzados no para decir, yo ya soy salvo, gloria a Dios. No, usted fue alcanzado porque Dios lo vio con potencial para que usted fuera por las ovejas que faltan, por aquellas almas que faltan de ser alcanzadas. ¿Alguien dice amén? Hermano, yo no sé si en este año has ganado un alma para Cristo. Yo quiero que hoy medites sobre eso. Yo quiero que hoy pienses, ¿cuántos meses han pasado? ¿A qué mes estamos? Agosto, ¿sí? Imagínense, ya ayer que me dijeron, oiga pastor, ¿y la cena de diciembre? Yo dije, ya. Ya andaban viendo lo de la cena de diciembre. Dije, ¡qué rápido! Dije, ya estamos casi a septiembre, ya vamos a organizar la de septiembre. Estamos ya pasando la mitad del año. ¿Y cuántas almas, hermanos, hemos ganado este año? Yo quiero preguntarle, no me diga el número, pero medite hoy. Porque usted está leyendo que Jesús les dio una encomienda. Ya no serán pescadores de peces. ¿Serán pescadores de qué? ¿Y ese ministerio nada más lo tienen ellos o también nosotros? Nosotros, hermanos. Nosotros, porque Él te salvó, Él te redimió, Él te rescató, Él te escogió para que su obra siguiera, no para que tú y yo estuviéramos bien tranquilos en una silla. Es para que donde estemos alcanzando esas almas que necesitan ser salvas. ¿Sabe algo? ¿Cuántos de aquí saben que muchos de nuestra familia aún no se han convertido? Y que tú y yo no los hemos podido alcanzar. ¿Sí? Pero va a haber alguien de aquí que va a alcanzar a los nuestros. ¿Sí lo cree? Yo sí lo creo. Porque a lo mejor no es a través de mí, a lo mejor ellos dicen, no, tú no. Pero alguien los puede alcanzar, ¿sabe algo? Así pasa con la familia. ¿Por qué? Porque ellos nos conocen de antes y se la viven juzgando el pasado de antes. ¿No creen que Cristo puede cambiarte? ¿Alguien dice amén? No creen en la transformación.
Y viven diciendo, no, pero tú antes, cuando Dios ni siquiera se acuerda de lo que tú hiciste antes. Es más, yo creo que cuando oramos, aquí estamos en el altar y le decimos, Señor, perdóname porque ya me acordé lo que hice hace 5 años. ¿Y qué hiciste? No recuerdo. Porque Él borró toda la rebelión. ¿Alguien dice amén? ¿Y qué hiciste hace 5 años? No recuerdo. Yo recuerdo todo a partir de que tú te convertiste. Aleluya, esto es precioso. Pero el enemigo se va a encargar de recordarte tu pasado día a día, restregártelo en la cara para que tú te rindas, para que tú te sientas mal, para que tú digas, ay no, ya no quiero nada, ya no quiero seguir a Cristo, porque esto me ha sido muy difícil. No, tú eres una nueva criatura y tienes una encomienda preciosa, y es ir por las almas. ¿Sabe algo? La puerta del pescado nos habla de la paciencia. Porque para ganarte un alma hay que tener paciencia. ¿Sí lo sabes? Aún para pastorear. Yo siempre les he dicho, no solamente nosotros somos pastores, tú eres pastor en tu casa. O pastora en tu casa. Porque estás pastoreando a los tuyos. Estás llevando un rebañito. Un pequeño remanente. ¿Sí? Ahí están. Y te conviertes en eso, en un pastor o en una pastora. Aunque no te guste o no quieras, lo eres. Porque tú eres su líder. Tú eres su pastor que los está guiando o su pastora que los está guiando. Y de alguna manera ellos ahí están. Pero ¿sabe algo? La paciencia es conforme lo que es un fruto que va saliendo, dice, porque la prueba, ¿qué? Produce paciencia. Entonces, ¿cuántos de aquí hemos sido probados? ¿Cuántos de aquí estamos pasando por prueba? ¿Cuántos de aquí diariamente tenemos pruebas? Pero también te digo algo, Dios jamás te va a dar una prueba que no puedas soportar. ¿Sí? Y aún en medio de esas pruebas que pareciera que son impasables, Dios te da la solución y te da la salida. Es hermoso. Él jamás te va a poner a ti una prueba y a mí algo que tú y yo no podamos pasar. Su espíritu es suficiente para podernos dar la guianza. Y en esta puerta del pescado vemos cómo la paciencia está siendo trabajada en nosotros, porque si alguien ha sido paciente es Dios. Fue paciente conmigo, fue paciente contigo. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿tú debes de ser paciente con los demás? ¿Tenemos que ser pacientes con nuestra familia y con los demás? ¿Sí o no? No voy a levantar su mano, pero ¿cuántos de aquí necesitamos paciencia? El dedillo así. Pues la prueba produce paciencia. Vamos a seguir leyendo. Estábamos en el versículo 3 de Nehemías o ya el 4. ¿En el 3? Nehemías capítulo 3, 4. ¿Podemos regresarle al 3:3? Caleb, por favor. Desde el 3, a ver, sí, ahí. Dice, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron. Me gusta porque acuérdense que le dieron madera a Nehemías, ¿se acuerdan? Ay, me imagino así bien padre, una madera como, ay, no sé, bien padre. Dice, y se levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baaná. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Vamos al 6. La puerta vieja. Esa es la siguiente puerta.
¿Ya estamos ahí? Dice, vamos a leerlo. Dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada. ¿Por quién? Joiada. Y yo investigué y dice que Joiada significa Dios sabe todo. Joiada, Dios sabe todo. Y me daba como referencia y concordancia Apocalipsis 3, del 7 al 8. Vamos a leerlo. Dice, escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos al 8. Yo conozco, ¿qué dice? ¿Qué dice que conoce el Señor? Nuestras obras, conoce todo. ¿Usted cree que Dios pueda no conocer algo? Él conoce todo de nosotros. Dice, he aquí, y me gusta porque esta es palabra profética también, he puesto delante de ti que una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque ¿qué, hermanos? Porque aunque tienes poca fuerza, has que guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿Dios sabe todo? ¿Dios conoce todo? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En esta puerta vieja estaba yo escuchando a algunos historiadores que decían que pues el título Puerta Vieja era como para, ¿para qué la restauras? Pon una nueva. ¿Sí me explico? Si ya es una puerta vieja, ¿para qué la restauras? Pon una nueva. Pero ¿cuántos saben que Dios hace las cosas perfectas? Y si Dios es el mismo y ya conoce todo, ¿usted cree que tiene que cambiarlo porque a alguien no le parece, porque está vieja la puerta? No, Él va a restaurar algo que Él puso. ¿Alguien dice amén? Él no puede cambiar algo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué quiere decir? No porque ahora estemos en el 2000, a partir de ahí en adelante, entonces como los tiempos cambian, porque ¿cuántos han escuchado de que es que ya cambiaron, estamos en otro siglo? Es que ustedes ya están así como que en el año del caldo, ustedes están con otras ondas. Ustedes no andan bien antiguos, son de otra era, ¿sí? Y no porque seamos de otro tiempo quiere decir que Dios va a cambiar su palabra. ¿Alguien dice amén? Su palabra es la misma. Su palabra es la misma. Estemos en el año que estemos, Él no cambia. Y su palabra no va a ser tergiversada ni va a ser cambiada. No van a quitar la puerta vieja por una nueva. Él va a restaurar. ¿Sabe algo? A veces queremos hacer a Dios como nosotros queremos. Queremos ahí complementar el versículo con algo y decir, bueno, pero yo creo que es por esto, ¿verdad? La Biblia dice que no quitemos ni añadamos ni añadamos ni tilde ni coma, o sea, nada. No se puede añadir ni quitar. Así es Dios. Él no cambia. ¿Sabe algo? Si Dios ya te dijo algo, Él lo va a cumplir. Estés en la época que estés, en la era que estés. Y una de las cosas que tenemos que entender para poder ser un constructor, para poder edificar, es que tú no vienes a cambiar la palabra, ni a alterarla, ni a pensar lo que tú quieras. La palabra es así tal cual. Porque Dios es el mismo. Y no porque en tu época o en tu era o como tú lo llames, estén viendo las cosas de otra forma, tú vas a poder cambiar lo que Dios ya estableció. ¿Sabe algo? Nosotros necesitamos seguir predicando el evangelio. Me gustó algo que
que quiero compartirte. Me gustó algo que estaba un predicador muy joven, predicando y estaba diciendo, a mí me podrán ver muy joven, yo creo que tendré unos 20 y tantos años. Y estaba predicando ese pastor y diciendo, a lo mejor para muchos, yo aquí no. ¿Qué les puedo enseñar a los grandes?, le decía. ¿Qué puedo yo enseñarle a los grandes? Pero ¿saben algo? Decía, a lo mejor se oye feo, dice, porque pues es una mala palabra que han enseñado, decir soy un alma vieja, porque esto no existe. ¿Sí? Pero yo me enseñé con los ancianos de la iglesia. Yo me enseñé con los grandes. Dice, y no por mi edad yo vengo a quererte a enseñar un evangelio diferente. Mi edad es esta, pero yo te predico el evangelio de ellos que me enseñaron, el evangelio de Jesucristo, sin alterarlo. Y para muchos jóvenes yo no soy radical, ni soy moderno, y soy muy aburrido. Pero no me tengo que acoplar a lo que ellos me están pidiendo o demandando por la época en la que estamos, porque el evangelio yo se los voy a seguir diciendo como es. Y lo ves y es bien chiquito. Dice, porque yo me enseñé con los ancianos. Dice, y ese evangelio es el que yo aprendí y el que quiero seguir predicando. Y Dios me guarde, dice, Dios me libre de cambiártelo para caerte bien. ¿Alguien dice amén? Qué hermoso. ¿Cuántas cosas nos enseña el Señor? Vamos a seguir leyendo, dice en el versículo 6, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la que enmaderaron y levantaron sus puertas y con sus cerraduras y cerrojos. Versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jaya, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Seguimos en el 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías. Malaquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y con él, ¿quiénes? Sus hijas. La puerta del valle. ¿Qué número es esta? En la Biblia se habla que los valles muchas veces hablaban como que de desiertos, como tristezas. El salmista o algunos salmistas hablaban de estoy atravesando un valle, ¿sí? Y hablaban y hacían referencia de una situación difícil. Yo quiero preguntarle algo, ¿cuántos de aquí han atravesado valles de sombra y de muerte? ¿Cuántos han atravesado valles de sombra y muerte? Yo creo que la mayoría. ¿Y cuántos se han entristecido? ¿Se te ha hecho difícil ese valle? ¿Sí? Dice, el valle significa momentos de tristeza, a veces momentos fuertes, momentos difíciles, situaciones adversas. Pero vemos en la Biblia que muchos de los grandes siervos atravesaron por valles. Estuvieron batallando y estuvieron pasando por valles, y tú y yo no somos la excepción. Porque sabemos que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeremos, dice la palabra.
Entonces, por más valle y desierto y sombra en la cual tú y yo estemos pasando, no vamos a tener temor. ¿Sabe algo? Moisés, cuando subió al monte Sinaí y bajó, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué encontró? Estaban ya con su becerro de oro adorando Baales. O sea, dijo: yo no me puedo subir un ratito, no puedo descuidarme un rato, no puedo dejarlos solos un rato, porque ya hicieron un relajo. Él desciende, baja y ve esto. ¿Tú crees que no se entristeció? Claro que sí. Pues era su líder. Sintió pena, sintió dolor. Como, esto es lo que yo les enseñé, esto es lo que Jehová les dijo que hicieran. No. Y claro que estaba lastimado. ¿Qué pasó también con Elías? Cuando había tenido la victoria, ¿se acuerdan? Contra los profetas de Baal. ¿A dónde se fue? A una cueva. ¿A qué se fue? A llorar, entristecerse. ¿Y qué pidió? Morirse. Pidió morirse. ¿Se da cuenta? Después de haber tenido una victoria, ¿contra cuántos profetas de Baal? 400. O sea, imagínense la super victoria que había tenido. Me da risa porque todavía ellos se cortaban y le gritaban a sus Baales, ¿verdad? Porque dice ahí que ellos se laceraban y se cortaban y gritaban. Y les decía Elías: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. O sea, se burlaba de ellos, porque él sabía que no les iban a escuchar. Y después de haber tenido una gran victoria, atraviesa por este valle de sombra y de muerte, y viene una tristeza. ¿Sabe algo? Cuando tú estás sirviendo al Señor, cuando tú estás trabajando para Dios, cuando tú dices: ya, sí es cierto, Dios, yo tengo que levantarme, tú dijiste que fuera por las almas, tú dijiste que trabajara para ti, pero ¿por qué, si estoy teniendo una victoria, por qué me pasó esto? ¿No se han preguntado eso ustedes? Yo sí, después de haber tenido una victoria que el Señor me daba, inmediatamente tuvimos una victoria en el campo y bastantes se enfermaron enseguida. Y yo les decía: cancelado, ustedes son más que vencedores. Su vida está en Cristo y nada les va a pasar. Nada les va a pasar. ¿Alguien dice amén? Porque el enemigo quiso infundir temor. Quiso decirles: mira, esto te pasa por estar sirviendo a Dios. Y entonces la gente empieza con pensamiento: no, es que mira, cada vez que yo me acerco a la iglesia y cada vez que voy a la iglesia y quiero estar en un ministerio, me va bien mal, mejor no, mira, no, yo hasta ahí. Así de lejecitos. Y eso es lo que empieza a sembrar el diablo en las personas, para que se agüiten y digan: no, ¿sabes qué? Yo a las aguas profundas, no, nada más aquí de lejitos, de aquí los veo. No, métete y sumérgete a las aguas, porque hay bendición. ¿Alguien dice amén? No podemos estar con miedo trabajando para el Señor, porque en el Señor hay victoria. ¿Alguien dice amén? Vamos a seguir leyendo. Dice: la puerta del valle la restauró Hanún. Y ¿sabe algo? Yo investigué qué era Hanún, y dice que significa compasivo. Alguien compasivo. Cuando alguien está atravesando por un valle, más que lanzarle juicio y condenarlo, tenle compasión. ¿Alguien dice amén? Pero ya los andamos mandando al infierno. No, es que de seguro. No, ten compasión, porque Jesucristo tuvo compasión de nosotros. ¿Alguien dice amén? Si alguien está en un valle, tenle compasión y llámalo a restauración. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo.
Dice, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Y ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. ¿Cuál sigue entonces? La puerta del muladar. ¿Sabe algo en esta puerta? ¿Alguien sabe qué significaba esta puerta? El basurero, como quien dice el basurero municipal. Esa era la puerta del muladar. Toda ciudad tiene que tener un basurero municipal. ¿Sí? ¿Sí lo sabe? Toda ciudad. Si no, ¿a dónde se va la basura? Toda ciudad tiene que tener una válvula de escape ahí donde dejar todo lo que ya no sirve. Entonces, una de las cosas que Dios nos habla aquí en esta puerta es que aquí todos tenemos en nuestra vida algo que ya no sirve. ¿Alguien dice amén? Algo en nosotros que no nos está sirviendo y lo tenemos ya que desechar, porque si no lo desechamos, eso hiede. Y estoy hablando de lo espiritual. Si tú y yo no desechamos la basura que traíamos de antes y la queremos atesorar y tener, no, es que, no, yo todavía no quiero soltar esto. Tarde que temprano dejas de ser un olor fragante para el Señor. Ya no hueles a sangre del cordero, sino hiedes a pecado. ¿Alguien decimos amén? Es importante desechar la basura, todo aquello que tú y yo sabemos que nos está contaminando. Espiritualmente todos aquí tenemos algo que tenemos que desechar delante del Señor, algo que no hemos querido soltar tú y yo. Tenemos que buscar esa puerta del muladar y llevar esa basura y depositarla en su lugar. ¿Alguien dice amén? Por eso esta ciudad, por eso en este lugar tenía que haber una puerta del muladar para que todo el desperdicio de la ciudad, toda la basura fuera canalizado y sacarlo de ahí. Y esa era la puerta, donde era la puerta de la basura. Y en lo espiritual Dios nos está hablando hoy. Desecha la basura que no has querido soltar, para que tengamos un olor fragante delante del Señor. Y no estemos oliendo, porque aún Lázaro, después de 4 días de muerto, que dice que Lázaro, ¿qué? Gedía. Así dice la palabra. Lázaro ya gedía. Pero cuando Jesús le dijo, sal fuera, él fue restaurado. ¿Alguien dice amén? Dios es especialista en resucitar lo que ya está muerto y podrido. Amén. Necesitamos acercarnos a Él, porque Jesús es la puerta, dice la Biblia. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? Todo esto, todo este pecado, yo sé que tú te lo llevaste. Yo no puedo retener algo, yo no puedo seguir aquí estando bien, pero allá afuera con el mismo pecado, porque tarde que temprano voy a heder, voy a estar oliendo. ¿Sí me explico? Y delante del Señor no vamos a hacer olor fragante, pero sí vamos a oler a carnada para el diablo. Va a decir, aquí huele a carne. ¿Estamos entendiendo? El enemigo nos huele. A mí me recuerda mucho, yo siempre se los cuento, en una ocasión que fui a Monterrey a predicar a la Plaza Alameda. Y estábamos ahí y terminamos del evento, de ministrar la alabanza. Y estaban haciendo unas obras de teatro y todo. Y de repente, no, pues va a haber un tiempo para orar. Y estaban todos los jovencitos que estaban participando en las obras y todo eso. Y todos empezaban a orar por las personas que estaban ahí. Y se hacían filas de personas porque querían oración. Pero yo siempre les digo, cuando tú vayas a orar por alguien que tú no conoces, no cierres tus ojos.
Y los jovencitos, me acuerdo que uno estaba orando con sus ojitos así, sus ojos, Señor, y estaba orando por un desconocido, por un vil desconocido. Llegó y él así. Y en lo que el jovencito estaba orando y orando, el demonio ese que poseyó a ese señor le hacía, lo olía así. Ay, no, qué miedo. Fue algo muy impactante. Como que se lo saboreaba, y que le hablo rápido a los líderes: vayan con él, ayúdenlo, porque el jovencito, él en sus ganas de predicar y sus ganas de que el evangelio estuviera, de ayudar a la persona, no estaba discerniendo que lo espiritual no era cualquier cosa. Estábamos en una plaza donde había de todo. Y ese jovencito con los ojos cerrados, no, tenía que abrir los ojos y saber a quién estaba proclamando. ¿Alguien dice amén? Quien tenía que cerrar los ojos era la persona por la cual estaban orando. Y me llamó mucho la atención porque le olía aquí el cuello, y yo, ay, Dios santo, sentí que en cualquier momento lo iba a pescar y lo iba a morder. Y dije, el diablo nos huele, qué feo. Pero nosotros olemos a la sangre del Cordero. ¿Alguien dice amén? Y el diablo no nos puede tocar. Huye. Huelen a la sangre del Cordero y dicen, no, aquí hay santidad. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos de aquí nosotros vamos a soltar la basura? Toda esa basura que usted y yo no debemos, que usted y yo ya sabemos que es basura en nosotros, que son cosas que debemos de desechar, cosas que ya no debemos de practicar, cosas que tenemos arraigadas y que no queremos soltar, porque sabe algo, la falta de perdón es basura. Todo lo que estamos nosotros ahí juntando, estamos acumulando cosas. ¿Sabe algo? La murmuración es basura. ¿Alguien dice amén? Lo que estamos viendo en lo oculto es basura. Lo que estamos escuchando y no reprendemos es basura. Deséchelo en el nombre de Cristo para que no seamos contaminados. Vamos a seguir leyendo. Caleb, ¿en cuál nos quedamos? 14. No lo acabamos de leer, ok, vamos a terminarlo de leer. Nehemías capítulo 3, 14 dice: Él la reedificó y levantó sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mizpar, restauró ¿qué? La puerta de la fuente. ¿Número qué? Número 6. La puerta de la fuente. Ahora, quiero que nos regresemos tantito, Caleb, a Nehemías 2:14, por favor. Nehemías 2:14. Dice, ahí está: pasé luego a la puerta ¿de qué? De la fuente y al estanque ¿de quién? Del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Sabe algo? Esta puerta de la fuente, estaba yo ahí estudiando, y dice que en esta puerta solamente pasaban la corte, el monarca y el rey para tomar agua. Solamente de esta fuente pasaban estos personajes y se abastecían de agua ellos. En esta puerta de la fuente era especial o solamente exclusiva para ellos. Y entonces, nosotros ¿cuántos sabemos que la fuente es Jesús? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos necesitamos la fuente aquí? Amén. Nosotros necesitamos de la fuente de vida, que es Jesucristo. Dice que este era un estanque. Y nosotros hoy en día sabemos, como en la historia del estanque de Bethesda, ¿alguien la ha escuchado? ¿Qué dice que pasaba en ese estanque? Que sanaban los enfermos, ¿se acuerda?
que de cuando en cuando descendían ángeles en ese estanque donde estaba esa agua. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacían esos ángeles? Movían las aguas y veían los enfermos, y el que entraba era ¿qué? Sano. Hoy en día tú y yo sabemos que no necesitamos formarnos en el estanque de Bethesda. Basta con decirle a Jesucristo: mueve el estanque dentro de mí. Tú eres mi sanador. ¿Alguien dice amén? Por eso hay un canto: mueve el estanque en mi ser. ¿Sí? Hoy sabemos que ya no hay que formarnos, basta con creer que Jesucristo, por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. Entonces esta puerta de la fuente representa a que ahí estaba el rey, que esta agua era del rey. Y esto significa que es la presencia de Dios, la presencia hoy en día ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque Jesucristo ya no está aquí entre nosotros, pero es el Espíritu Santo que quien sí está. ¿Y cuántos piden la presencia del Espíritu Santo? ¿Sí pedimos la presencia del Espíritu Santo? Vamos a seguir leyendo, dice: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta, ¿de qué? Por la puerta del valle. Dice, y me volví, vamos a seguir, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Vamos a seguir. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén, ¿qué? Y sus puertas, ¿cómo? Consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías tenía una carga terrible porque estos muros, porque esta gente estuviera bien. ¿Cuántos de aquí tiene carga por la iglesia de Cristo? Yo no sé cuántos de nosotros estamos orando por la iglesia en general. No nada más regresa. No sé si estamos orando por Palabra de Vida, por Agua Viva. ¿Sí me explico? Por todas las iglesias. Esa es la iglesia de Cristo. No es regresa nada más. Todas las iglesias que usted sabe es la iglesia de Cristo. Estamos acomodados en diferentes. Pero tenemos que orar, tenemos que tener esa carga, tenemos que tener esa necesidad de orar por nuestros hermanos que también están en aflicción, que también están en necesidad, que también están en desánimo, que también están en confusión, que también están a punto de dejar todo. Dios nos está invitando a que sigamos así como Nehemías, queriendo reedificar las ruinas de la iglesia. Y yo he estado publique y publique, no se peleen contra la iglesia. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón. De verdad que estamos contra el enemigo equivocado. O sea, ¿cómo te vas a pelear con los mismos? ¿Quién es su adversario? ¿Quién es? El diablo. Contra él es. Y aún contra él, Jesucristo es el que lo venció. Amén. Porque ya somos más que vencedores. Vamos otra vez allá a Nehemías 3. Caleb, ¿nos habíamos quedado en cuál? En el 15. Nehemías 15 dice: Salum, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. ¿Y la qué? La reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró
Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas Rehum, hijo de Baní, y junto a él restauró Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keilah, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Henadad, gobernador de la mitad de la región de Keilah. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesuá, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería. ¿Qué? De la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasú frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, acerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Henadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas del oriente. ¿Cuál puerta? La puerta de las aguas. Esa es la siguiente. ¿Qué número es? Esta puerta, quedamos en la pasada que la puerta de la fuente, ahí ¿quién se abastecía? El rey, la corte y el monarca. Y en esta puerta de las aguas era la que se abastecía todo el pueblo. ¿Ok? En esta puerta. Dice que esta puerta alimentaba al pueblo y por ahí pasaba el agua que abastecía a todos. ¿Ok? Esta agua o esta puerta era donde venía el agua para todos. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe algo? La Biblia describe que Jesucristo es el agua de vida, ¿verdad que sí? Lo vimos ahorita en la puerta de la fuente, que Él es la fuente de vida. Pero también la palabra es Jesús, ¿sí lo sabe? Jesús es la palabra. ¿Y cuántos de aquí se alimentan y se abastecen con la palabra de Dios? Él es el que nos mantiene vivo, el que nos mantiene alimentados, el que nos da esa agua de vida. ¿Sabe algo? Usted necesita agua. Y estoy hablando del agua también normal. ¿Cuántos saben que el cerebro funciona con agua? Empiezas así como que la memoria, pues, le estamos echando mucha coca, ¿verdad? ¿Nos está hablando Dios? Nuestro cerebro necesita agua para poder estar carburando bien, funcionando bien. Nuestro cuerpo necesita agua. De hecho, los comerciales dicen, ¿por qué echa fuera lo que tu cuerpo no necesita? ¿Verdad? El agua. Entonces, todos sabemos aquí que el pueblo y la iglesia necesita a Cristo. ¿Alguien dice amén? Y Cristo se da para todos, porque de tal manera, San Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Para que todo. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de aquí saben que Él es el que nos sacia? Efesios 5:26, por favor. Dice, para santificarla, habiéndola que purificado. Vamos a leer un versículo antes. 25, por favor, Caleb. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como que Cristo amó a quién. O sea, que nos amó a nosotros, ¿verdad que sí?
como Cristo nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por ella, para que santificarla y que habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros sabemos que Jesús es el agua de vida, pero también fuimos purificados por el agua de la palabra. ¿Cuántos sabemos que la iglesia necesita la palabra de Dios para poder resistir? ¿Quieres construir en orden y en entendimiento? Lee la palabra de Dios. ¿No sabes cómo edificar? ¿No sabes cómo construir? ¿No sabes cómo levantar y restaurar? La palabra misma lo dice. Vamos a seguir leyendo. Nehemías 3:28. Vamos a la siguiente puerta, número 8. Dice, desde la puerta ¿de qué? De los caballos. Restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Aquí en la puerta de los caballos, aquí entraba, por esta puerta entraba ¿qué? El ejército. Por esta puerta. ¿Y cuántos de aquí son del ejército de Dios? ¿Nadie? Somos del ejército. ¿Sabe algo? Yo sé que Dios tiene su ejército celestial, pero aquí en la tierra tiene soldados. ¿Cuántos soldados sabemos aquí? ¿Y sabe por qué me atrevo a decir que somos soldados? Porque nos dejó una armadura. Alguien dice amén. Ahí en Efesios 6. En Efesios 6:10, a partir del 10 en delante, habla de la armadura de Dios. ¿Usted cree que si nosotros no fuésemos soldados, nos hubiera dejado una armadura nada más porque sí? Dice que dejó una armadura. Vamos ahí, Efesios 6, versículo 10. ¿Por qué nos deja una armadura si no somos soldados? Somos soldados y por eso nos deja una armadura. Usted sabe cuántos han pasado aquí en la carretera y llega ahí donde están los soldados. ¿Cuándo están velando ellos? ¿Cuándo están en guardia? Todo el día. Y hacen guardias. Unos están en la mañana, unos están en la tarde, unos están de tarde, noche, madrugada, pero siempre hay gente. ¿Sí o no? Ese es su guardia. ¿Y andan en chanclas y en shorts? ¿En su puesto? No. ¿Cómo andan vestidos? Con su uniforme, ¿verdad? Traen su uniforme, traen sus botas y sus armas. Dice, por lo demás, Efesios 6:10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vestidos de qué, hermanos? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para podéis estar firmes contra ¿qué? Entonces, ¿quién nos acecha? El diablo, y ahí lo vuelve a decir. ¿Resistan a quién? Al diablo. Entonces, ¿por qué nos deja una armadura? Porque somos ejército. Somos soldados. ¿Sí? Somos soldados de Jesucristo. Yo no sé si usted se ve así hoy en día, pero ¿sabe algo? A mí me llama mucho la atención que siempre que escuchamos ejército, luego pensamos en guerra. Creemos que el ejército va a la guerra. ¿Sabe cuál es una de las cualidades del ejército? Que resisten y son fortaleza. ¿Alguien dice amén? Eso es otra de las cualidades de un ejército. No solamente es que, no, es que yo me quiero meter al ejército para pelear. No, un ejército, una persona que se prepara en el ejército le hacen tener resistencia al dolor, al cansancio. Lo ponen a marchas forzadas, a trabajar, a ver cuánto resiste su físico ante ejercicio, ante jornadas bajo el sol, a veces sin comer, a veces en ayunas. ¿Sí sabe eso? Estar desvelado no sé cuántas noches seguidas. Resistencia.
El ejército no es solamente para que tú y yo andemos reprendiendo al diablo, no. El ejército es para que sepamos resistir ante el enemigo. ¿Alguien dice amén? Un ejército que resiste es un ejército mucho mejor que el que pelea, porque estás resistiendo. A mí me gusta cómo se ponen así todos y se ponen así a hacer guardia y no pasan por ahí, se ponen en la muralla humana, le llaman. Y están todos tirando piedras y palos y les avientan petardos los de las manifestaciones. ¿Y qué pasa? Ellos están así, en guardia, resistiendo ante todos los ataques. ¿Y usted y yo resistimos? ¿O luego ya andamos peleando? Tenemos que estar resistiendo. Eso es lo que nos llama aquí en la puerta de los caballos, porque habla que ahí pasaba un ejército. Nosotros somos el ejército de Dios, y Dios nos está hablando en este libro de Nehemías que si tú y yo queremos ser edificadores y edificar correctamente, vamos a aprender a resistir en el día malo, en el día de la prueba y en el día de la provocación. ¿Alguien dice amén? Vamos ahora. Era el que seguía, ¿verdad, Caleb? La del oriente, la puerta oriental. Dice: y después de él restauró Semanías, hijo de Secanías, guarda ¿de qué? De la puerta oriental. ¿Número qué? Número 9. Vamos por favor a Mateo 24, 27. Mateo capítulo 24. Ya voy a terminar, estamos en la 9. Pero es necesario hablar de esto porque muchas veces leemos Nehemías y no estudiamos esto. Nada más pasamos el capítulo 3, ya lo leí ya. Cada cosa tiene su significado. Ahí Dios nos está hablando sobre una preparación, porque no solamente es aventarte a la guerra, es saber la preparación que tú tienes para poder construir. Mateo 24, 27 dice así: porque como el relámpago que sale ¿de dónde? ¿Y cómo se llama la puerta? Oriental. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente, o sea, de esa puerta, y se muestra ¿hasta dónde? Hasta el occidente, así también será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esta puerta oriental, ¿de qué está hablando? Vamos a Ezequiel 43, versículo 1. Versículo 1, y lo leemos. Dice: me llevó luego a la puerta que mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Qué dice después? Y he aquí, aleluya, la gloria del Dios de Israel, que venía ¿de dónde? Esta puerta oriental habla del regreso del Señor Jesucristo. Y se dice que los judíos en esta puerta están esperando el regreso de su Mesías. Que por ahí va a entrar su Mesías. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es el Mesías? El Hijo de Dios, que vino y quitó el pecado del mundo. ¿Alguien dice amén? Ellos están esperando su Mesías. Ellos están esperando en la puerta oriental. Y aquí lo dice proféticamente. Aleluya. ¿Sabe algo? El Señor no ha tardado, sino que no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Mucha gente está burlándose de nosotros como cristianos y están diciendo: ustedes se las viven diciendo que Cristo va a regresar pronto. Y ya pasó esta generación, y ya pasó esta generación también, y esta también, y murieron sin ver la promesa. En Hebreos 11 dice que murieron sin ver la promesa los héroes de la fe. ¿Alguien dice amén? ¿Sí lo ha leído ahí? Dice: y murieron sin ver la promesa porque están esperando. ¿Cuántos saben que los muertos en Cristo resucitarán primero? Aleluya.
No es que no la vieron. Van a ser resucitados en el día grande del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces esta puerta habla que Cristo va a regresar. Amén. Me gustó una frase que oí de un pastor que le dijeron, su pastor, el que lo había preparado. Me da risa porque dice, era un pastor alemán. Dice, este pastor alemán, dice, me enseñó una frase, que yo viva mi día así diciendo. Fíjese, no sé si lo quiere apuntar, pero me gustó esto, yo lo apunté, dije, sí, que cada día yo voy a decir que voy a vivir este día como si Jesús murió ayer, resucita hoy y regresa mañana. Eso me mantiene a mí activo. Eso me mantiene a mí en guardia. ¿Alguien dice amén? Porque mucha gente dice, no, pues quién sabe, nadie sabe ni el día ni la hora. Ok, pues yo voy a hacer como que Jesús ya murió ayer, hoy resucitó y mañana regresa. Así que tengo que estar trabajando, tengo que aplicarme, tengo que moverme. Se lo repito, voy a vivir el día como que Jesús murió ayer, resucitó hoy y regresa mañana. Como que murió ayer, resucitó hoy y regresa mañana. ¿Alguien dice amén? Porque puede ser. Nadie sabemos. Y una de las cosas que les digo, a veces estamos esperando el Armagedón y que vengan las naves espaciales y que ya estén aquí y que, bueno, porque ya están. Pero ¿sabe algo? El día que usted muere, ahí termina. Ahí es el fin del mundo. ¿Me explico? Vamos a seguir leyendo, dice, y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. 29, gracias. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semanías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo de Sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta, ¿de qué? Número 10. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que va a haber un juicio, dice la Biblia, del trono blanco? ¿Sí sabe eso, que va a haber un juicio? Ahora, ¿cuántos saben que usted y yo, que tenemos a Jesucristo, ya no nos atravesamos por este juicio? ¿Sí lo sabe? Va a haber un juicio del trono blanco para aquellos que murieron sin Cristo. ¿Ok? Va a haber un juicio. Pero nosotros lo único que vamos a hacer es en el tribunal donde daremos cuentas de las obras. Si lo puede apuntar. Nosotros, quiero que me entienda bien esto porque es importante. El juicio del trono blanco es el juicio donde van a estar todos aquellos que murieron sin su Redentor, o sin haberle recibido, o sin haberle confesado. Pero usted y yo, que ya tenemos esa promesa de salvación, porque es promesa de salvación, vamos con Él. ¿Alguien dice amén? Entonces no pasamos por ese juicio, porque el que en ese juicio nos justificó, Jesucristo nos justificó. ¿Cuántos saben? Él es la justicia de Dios. Usted y yo ya fuimos justificados, no necesitamos pasar por un juicio. ¿Me explico? Ya hubo un juicio para nosotros, Jesucristo. Él es la justicia. Entonces usted y yo ya no pasamos por el juicio del trono blanco, que el que va a ver en la puerta del juicio. Usted y yo solamente vamos por el tribunal a dar cuentas. Por eso dice que hay libros que están escribiendo sus obras y las mías. Y esto me hace temblar como quiera. Me hace temblar.
Todas aquellas cosas que usted y yo hablamos, dice que toda palabra ociosa que salió de nuestra boca va a haber un juicio de esas palabras. No sé si lo sabe. Todo aquello que Dios le dijo que usted y yo hiciéramos, si no lo hicimos, no lo va a reclamar. ¿Alguien está temblando aquí? Todo aquello que Dios nos dijo que no hiciéramos ya y lo seguimos haciendo, nos va a pedir cuentas también. Entonces, hay acciones y palabras y pensamientos que nosotros tenemos que llevar cautivo ¿a dónde? A la obediencia en Cristo. Y hay cosas que tú y yo tenemos que confesarle ¿a quién? A Jesucristo, porque es el intercesor. Por eso dice que juez, a que abogado tenemos a Jesucristo, que está sentado a la diestra. Y que cuando tú te acercas a Él y te acercas confiadamente ante su trono, puedes confesarle ese pecado. Alguien dice amén. Estás a tiempo de confesar el pecado. Te acercas a su gracia, te acercas a Él, le confiesas tu pecado y Él intercede por ti. Alguien dice amén. Por eso dice que está como abogado día y noche, porque usted y yo no dejamos de pecar en algunas áreas. Pero sí va a haber un tribunal, el bema de Dios. Tenemos que saber que nuestros actos se nos demandarán. ¿Alguien está ya pensando eso hoy? Ah, caray, dice uno, no sabía eso. Que vamos a dar cuentas de las palabras que dijimos, de los hechos que no hicimos, que nos pidió Dios. Y de lo que hicimos que no nos pidió Dios. Pero ya fuimos justificados por Jesucristo para salvación. ¿Alguien dice amén? Entonces esta puerta del juicio es esto. Y yo en esto quiero terminar con esto y quiero decirle algo. Si usted ya ha recibido por gracia la salvación, manténgase por gracia viviendo. Mantengámonos en obediencia y confesemos diariamente nuestros pecados ante el Señor. Si hay algo que tú y yo traigamos hoy en día, si tú y yo pecamos, si dijimos algo que no estaba correcto, abogado tenemos a Jesucristo. Y Él nos ayuda en medio. Dice que no nos ha dado Dios un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Acércate a Jesús. Estamos a tiempo aún de confesar las cosas. Póngase de pie. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Cada puerta, Señor, nos enseña algo, Señor. Pero en esta puerta del juicio nosotros sabemos que Jesucristo ya nos justificó, que ya no vamos a ese juicio del trono blanco, pero va a haber un tribunal donde daremos cuentas de nuestras palabras ociosas que salieron de nuestra boca. Si hay algo que tengamos que entregarle, ahorita es el momento, porque ni usted ni yo sabemos si mañana estamos o más tarde nos llama el Señor a su presencia. Pero en este momento podemos hoy confesar a Dios y quiero dirigirlo en oración. Primeramente por mí, Señor, yo te pido perdón. Vamos a hablar ahí con Dios. Señor, te pedimos perdón por nuestras palabras ociosas que han salido de nuestra boca. Te pedimos perdón por nuestros pensamientos que no son correctos y por los cuales estamos hoy en día batallando. Te pedimos perdón por las cosas que estamos haciendo y sabemos que ya no debemos de hacerlas y aún así seguimos haciéndolas. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas que nos has pedido que hagamos y nos hemos resistido a ti. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas palabras que estamos blasfemando en contra de ti, porque el hecho de decir me siento mal, me siento solo, nosotros sabemos quién es nuestro ayudador y que nunca estamos solos. Cuando nosotros decimos es que no sé qué vaya a pasar, usted sí sabe, usted es victorioso en Cristo. Cuando nosotros decimos es que tengo miedo, usted entonces no está creyendo que hay alguien que pelea por usted, aunque ande en valle de sombra y de muerte.
Cuando usted dice, yo no sé si voy a sanar, usted está diciendo que Jesucristo no sanó por sus llagas. Las palabras nos están condenando y nos están atando a vivir en maldición, una maldición que Jesucristo ya rompió y cortó en la cruz del Calvario. Y hoy puede ser ese día donde tú y yo nos podamos acercar a Él y decirle: Señor, te pido perdón por todas mis faltas, por mis palabras ociosas, por mis pensamientos impuros, por aquellas cosas que no he dejado, por esa basura espiritual que no he soltado en la puerta del muladar. Hoy te pido, Señor, perdón por todas esas palabras que no debí de haber dicho, por la murmuración, por la intención mala del corazón. Señor, ayúdame, porque engañoso es mi corazón. Solamente tú lo conoces. Te pido, Señor, perdón por todas las veces que he dudado de ti, Señor, porque yo puedo dudar de todo mundo menos de ti. Porque si hay alguien fiel y que se ha mantenido fiel, ha sido tú, Señor. Hoy me presento delante de ti y te pido perdón. Dile: te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, y ayúdame, Señor, con mis debilidades. Quiero ser un buen constructor. Quiero construir, Señor, hoy en orden, Señor, y con entendimiento. Y tú hoy has abierto mis ojos, Señor, a tu palabra, Señor, dándome la instrucción necesaria para poderme mantener firme, porque tú eres digno de alabanza, de gloria y de adoración. He puesto tantas cosas primero antes que a ti. Me he justificado tanto para no servirte. He puesto tantas trabas para obedecerte. Pero cuando yo he necesitado algo, tú siempre has sido fiel. Siempre. Hoy, Señor, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo, pídeselo. Lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dele un aplauso a Jesús. Él es la puerta. Él es la puerta. Tome su lugar.